Bien, bienvenido el rector Luis Emilio Rondón. Gracias, Luis Emilio. Hola, Carlos. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, decía que se recolectaron las firmas, ¿no? Un número significativo y apreciable, pero hay aún alguna confusión. Mucha gente, por ejemplo, pensaba que con solo firmar activaba un revocatorio. Hay un segundo paso, que al parecer es la activación dactilar, en este caso, de lo que se firmó ayer y antier. No sé si hay jornadas hoy, a lo mejor no, porque el número de firmas pues se multiplicó. Y luego un último paso, como es recolectar nuevamente firmas, huella dactilar y una serie de procesos internos que debe asumir el Consejo Nacional Electoral. Sobre eso me gustaría que nos hablaras un poco. Sí, cómo no, Carlos. En principio es importante que los ciudadanos tengan claro cuál es la naturaleza de un referendo revocatorio. ¿Qué es un referendo revocatorio? El referendo revocatorio es un medio de participación política, un derecho contemplado en la Constitución, artículo 72, que señala unas características muy claras para su activación. Primero, desde el punto de vista de su temporalidad, que se haya cumplido la mitad del periodo del ejercicio del cargo del funcionario. Sobre un principio general, todos los cargos de elección pública electos popularmente son objetos de revocatoria. Entonces, la temporalidad, que se haya cumplido la mitad del periodo. Segundo, que se active con la recolección de un 20% de manifestaciones de voluntad de electores y electoras inscritos en el registro electoral. Tercero, que al momento de efectuarse el proceso referendario se haya alcanzado uno igual o un voto por encima del número de votos obtenidos por el funcionario al momento de su elección. Y por último, que haya concurrido un quórum de asistencia mínimo del 25% del registro electoral. Esas son las 4 condiciones que establece el artículo 72 de la Constitución. En virtud de que desde el año 99, aprobado este principio, no se ha promulgado una ley que desarrolle todos estos aspectos, el Consejo Nacional Electoral desde el año 2003, 2004, 2007 y 2009 ha venido reglamentando este ejercicio de estos derechos políticos con el propósito de que puedan activarse estos mecanismos. Con esta ley de referendos que aprueba la Asamblea Nacional, más allá de la disputa política que ha generado, ¿no podría obtenerse ese mecanismo para formalizar todo? Bueno, aquí yo diría, el proceso de formación de leyes es muy claro, Carlos. Yo más bien esperaría que una vez cubierto todos los extremos formales y entre en vigencia la ley, bueno, se estudiará la aplicación de la norma que en definitiva sea de aplicación favorable al administrado. Por lo pronto tenemos que apoyarnos en el reglamento. Sí, por eso insisto, el reglamento del Consejo Nacional Electoral del año 2007 es la normativa que rige todo este proceso y contempla, que es donde quería llegar, a una primera fase que es la etapa de promoción. Nosotros debemos entender este proceso de referendo revocatorio, esta solicitud en 3 grandes etapas. Una, esta solicitud de promoción que señala el reglamento, que básicamente es la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad del registro electoral, cercano a los 197.500 manifestaciones de voluntad. ¿Qué fue lo que se hizo, pues? Sí, que en definitiva es el 1% que señala la normativa. Pero el 1% por cada entidad, porque según el reglamento era nacional y después había una confusión que el CNE había dicho que era el 1% por cada estado. Sí, bueno, lo que se valoró es que es el 1% por entidad y así se les entregó a los representantes de la organización política la tabla donde están claramente señalados las cantidades del registro electoral del 1% por entidad, con el propósito de que sea cubierto este extremo, además de, bueno, recuerdo, esto es un mecanismo que corresponde, como te decía, de ejercicios políticos a los ciudadanos, a las electoras, electores, que lo intermedian, bien sea a través de una agrupación de ciudadanos o a través de un partido político, que solicitan esa intermediación a estas organizaciones, como fue en el caso entonces de la organización Mesa de la Unidad Democrática, que presenta ante el Consejo Nacional Electoral un acta donde señala de que un grupo de ciudadanos solicitó esa intermediación para la activación del proceso. ¿Cuáles son las etapas siguientes? Una vez notificado a los actores políticos, se abre un lapso de 30 días para la recolección de estas manifestaciones de voluntad en físico, en los formatos entregados por el Consejo Nacional Electoral.
Una vez que el Poder Electoral reciba estas documentaciones, estas planillas, se abre, de acuerdo a esta misma normativa que te señalaba del año 2007, un lapso de 5 días. De verificación. De revisión, en principio, de revisión de 5 días continuos, con el propósito de verificar que se haya alcanzado el número de manifestaciones de voluntad del 1% y que la documentación que acompaña a la solicitud y a las manifestaciones de voluntad cumpla con la normativa. Transcurrido ese lapso de revisión y alcanzado el procedimiento, entonces se abre la etapa de la validación. ¿Qué es la validación? Cada uno de los venezolanos y venezolanas que suscriban las planillas de manifestación de promoción del referéndum revocatorio tienen que acudir a los puntos que se van a disponer por parte del Consejo Nacional Electoral con la asistencia de la plataforma biométrica con el propósito de... ¿Qué son las captahuellas? Sí, con el propósito de registrar de forma definitiva su manifestación de voluntad. Sí, porque hay una duda, porque incluso, no sé si fue un vocero de la MUP que decía que las personas que habían firmado tenían que ir a las sedes del Consejo, o a la sede no tiene la capacidad para recibir el volumen de personas que han firmado. Tiene el CNE entonces que colocar una serie de puntos a lo largo y ancho de la geografía nacional para que la gente vaya a ratificar sencillamente o a confirmar lo que firmó a través de la captahuella o el sistema biométrico. Claro, Carlos. Una vez que el Poder Electoral reciba de forma efectiva las manifestaciones de voluntad y constate el cumplimiento desde el punto de vista de los números del 1% por entidad, arranca entonces a lo interno todo lo que corresponde a la preparación de los aspectos logísticos para la recepción de la fase de validación. Lo que quería sobre todo que quienes me están observando a través del programa entendieran que una primera fase corresponde a la recepción de la planilla, la manifestación en la planilla en física y luego una fase de validación. Una vez cubierto esa fase de validación, el Consejo Nacional Electoral verifica el cumplimiento de ese 1% y es cuando entonces pasamos de la fase de promoción a la fase de participación. ¿Cuál es la fase de participación? Es la fase señalado en el artículo 72 de la recolección del 20%. Del padrón electoral. Del registro electoral, cercano a 4 millones de electores y electoras. Entonces, de acuerdo a esta misma normativa, se dispondrán de 3 días hábiles con el propósito de que los electores ya manifiesten en un número, como te señalaba, el 20%, su voluntad de activar la solicitud de proceso referendario. De ser promovido, de ser además ratificado entonces, como te señalo, con este requisito constitucional del 20%, la propia normativa del Consejo Nacional Electoral señala que, cubierto estos extremos, dentro de los 90 días continuos siguientes se celebraría el proceso electoral referendario. Allí dentro de esos 90 días entraría toda la discusión sobre cuál sería la formulación de la pregunta y todo. Así es, formulación de preguntas, los aspectos logísticos, la conformación de los bloques, porque bueno, te recuerdo, son derechos tanto que asiste a los ciudadanos en la promoción de la solicitud de revocatorio como quienes les asiste la defensa del mandato del funcionario en el ejercicio del cargo. Ahora, de haberse cubierto, de acuerdo a la descripción y los detalles y el compromiso que tienen que asumir los solicitantes, ¿pudiera celebrarse entonces este año, si se cumple con toda la legalidad, el referéndum revocatorio? Ahí están los lapsos, Carlos, señalados en la resolución. Como te digo, son dos mecanismos que deben estar de alguna manera impulsándose en el marco de la celeridad. Por un lado, hay unos lapsos que les corresponden, unos tiempos a los promotores, ¿verdad? Como te decía, este primer lapso son 30 días para consignar las manifestaciones de voluntad en físico. ¿Cuántos días de eso, en definitiva, toman los promotores? Luego están los lapsos de la administración. Y aquí recuerdo lo siguiente: en los lapsos de la administración, tanto desde el punto de vista constitucional, legal y el propio reglamento, obliga a la administración a tener respuesta en el marco de la celeridad.
Entonces, bueno, todo esto con el propósito de cumplir con la garantía de los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, muchísimas gracias, Luis Emilio. Era importante esta explicación en detalle de cuál es todo el proceso y cuáles son las etapas que deben cumplirse. Amigos, hacemos una pausa y al retorno presentaremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.